Muy buenos días desde el foco oscuro. Hoy estamos a 15 de marzo y tenemos que comenzar las efemérides del día pues con un fallecimiento, pero un fallecimiento cualquiera. En año 44 a.C. fallece Julio César, es asesinado en el Senado. Sí, nada más y nada menos. Fue Tilo Cimbrio el que se acercó a él y le rogó por su hermano, y allí luego se le abalanzaron todos los senadores. Es una historia muy compleja y es una pena que en gran medida es responsabilidad de los historiadores antiguos que no han sabido darle la importancia que tiene a la lucha ideológica que hay en la antigüedad. Ellos han cogido una postura de que prácticamente no hay lucha ideológica cuando es prácticamente el nervio del mundo antiguo. Sí nos explica muy bien que César hizo una renuncia a la diadema, dijo Caeser en se, no regen esse, pues sosteniendo un poco que la investidura de una dictadura vitalicia pareció burlar y disipar cualquier esperanza de una vuelta al gobierno normal y constitucional. Su soberanía era mucho peor que la hegemonía violenta y ilegal de Pompeyo. Pues se empiezan a entender muchas cosas. Sobre todo que hay que volver a Lupercales del 15 de febrero, cuando ya dijimos que Marco Antonio se le acerca a César y le ofrece una diadema y él la rechaza. Pero claro, la gente... Hay algunos que quieren que la acepte y otros que dicen, me hace muy bien rechazarla. Y ahí empiezan un poco ya las diferencias. Y de hecho, pues bueno, Cánfora, un historiador también, pues también nos relata la esencia cuando le dice, tú también hijo, cuando le ataca Bruto. Y además ese hijo parece ser que significa que es hijo natural, o sea, hijo suyo, pues, o sea, utiliza el término griego, parece ser Jaisuteknon, le dice Jaisuteknon, kai tú, kai y tú, y hijo. Pues bueno, pues parece ser que César le dice eso, pues es muy importante, pues nada, pero seguimos, pues tengo que seguir con las efemérides y vamos a seguir con otro fallecimiento, que es el de Zacarías I, el Papa de Roma, que fallece en 752. Luego, en 1575 fallece Aníbal Padovano, que es un compositor italiano. Casiodoro de Reina, fallece en el año 1594. Este es un religioso que se hizo protestante, un religioso español y que fue el traductor de la primera Biblia al castellano, sí. Nikolai Bukharin, este fallece en 1938, además su fallecimiento es muy sonado. Bukharin había sido uno de los líderes de la Revolución Rusa, había un poco optado por la nueva política económica cuando Lenin la implantó, y luego cuando la sucesión al principio pues hombre, andaba para un bando, para otro, anda de conciliador. Ya en el año hacia 1930 la habían apartado prácticamente del poder, pero bueno, luego le entró en un proceso muy famoso y el 13 de marzo le condenan. Él se había declarado culpable, pero parece ser que no había dado lista de más gente, y el 15 pues prácticamente acto después era justiciado el día siguiente de terminar el juicio, pues como les pasó a muchos comunistas, que cayeron víctimas de los propios comunistas. Bueno, vamos con otro fallecimiento en 1975, es el de Aristóteles, Onassis, que decía, tiene más dinero que Onassis. Pues bueno, le estamos comentando el fallecimiento porque se nos pasó el día del nacimiento, que fue el 20 de enero, que nació en Esmirna, o sea, nació en la zona que es Turquía hoy en día, pero que había muchos griegos. Y bueno, muy famoso, si decían que podía temblar Wall Street si Onassis retiraba su dinero. Bueno, y luego se casó primero con la hija de un armador famoso, que dice que lo vino muy bien, y luego se casó con la mujer de la que había sido la viuda de Kennedy, con Jacqueline Onassis. Pues nada, un gran personaje, las cosas como son, en su día era muy famoso. Bueno, en 1988 seguimos con fallecimientos de Dmitry Polyakov. En 1988 este era un general ruso que parece ser que pasaba información a la CIA. Le pillaron y se lo cargaron, claro. Le cogieron. Bueno, seguimos con otro fallecimiento. Carlos Menem Jr. fallece en 1995 en un accidente de helicóptero. De helicóptero era piloto de coche. Y bueno, ha habido polémica porque la familia decía que si detrás había habido otras, el asunto se archivó, se volvió a abrir. Bueno, y vamos un poquito con batallas. Vamos con la batalla de Cefiso. Es una batalla que se produce entre los almogávares. Estos eran unos mercenarios catalanes que primero fueron a luchar con el emperador de Bizancio y luego se fueron a servir al que era el duque de Atenas,
que era nada más y nada menos que Gualtero de Brienne. Y ese Gualtero de Brienne parece ser que les debía dinero, les debía unas soldadas y no quería pagarlo. Entonces, juntó a unos cuantos almogávares con otros tropas suyas y quiso un poco decir a los otros que se tenían que conformar con los suyos. Los otros no se conformaron, esos que juntó también se les revolvieron y al final, pues en la batalla de Río Cefiso fue derrotado y fue muerto Gualterio de Brienne, también en 1311. Bueno, en 1493 llega a Colón a Palos de la Frontera. Había llegado el 1 del 3, había llegado Martín Alonso Pinzón a Bayona, pero ya juntos se dijeron a Palos de la Frontera, Colón y Alonso Pinzón. En 1781 tiene lugar la batalla de Guilford Courthouse, es una batalla de la guerra de independencia de Estados Unidos que vencen tropas británicas, pero una victoria bastante indecisa. Luego en combate de Martín García en el Río de la Plata, en Argentina, entre tropas realistas e independentistas argentinas. Se da en el 1814, en 1917 abdica Nicolás II. Sí. Y Rusia se convierte en república después de la Revolución de Febrero del año 1917. En 1922 tiene lugar el primer congreso del Partido Comunista de España, que elige en secretario general Antonio García Quejido. En 1972 se estrena la famosa película El Padrino, que ha recaudado muchísimo. Bueno, pues si quien no la ha visto, yo la he visto pues muchísimas veces, que está muy bien. En 1985 acaba la dictadura militar en Brasil cuando José Sarney asume como primer presidente civil, el 15 de marzo de 1985. Victoria de CiU, la tercera victoria de la Convergencia de Unión en Cataluña se da en 1992, en esa fecha, el 15 de marzo. Y luego, en 1999, retorna Meza a Bolivia. Había sido el dictador de Bolivia durante un año y bueno, de 81. Pero bueno, se había escapado, la habían cogido al final, se fugó al Brasil y bueno, volvió y bueno, allí le condenaron. Bueno, en 1999 Carlos Moya alcanza el ranking del número 1 en la ATP, la primera vez que lo hace un español. En 2011 empieza la guerra civil siria, empieza a haber protestas, y atacan la sede del partido Baaz y no sé qué, y al final, pues no, el 15 de julio ya la Cruz Roja dice que la lucha está extendida hasta llegar a ser una guerra civil. Bueno, en 2019 tienen lugar unos atentados, en 2019 en Nueva Zelanda, que mueren 50 personas en ataques a dos mezquitas. En Blas de Otero ya empezamos con Nacimiento, nace en 1916, famoso poeta español, Pido la paz y la palabra, que estuvo prácticamente exiliado, que trata de España, son dos de sus títulos principales. En 1936 pues nace también, es que no era poeta, pero escribir, pues fíjese todo lo que tengo yo aquí suyo, y tengo más, pero todos estos pues son suyos, de Mortadelo y Filemón, nada más y nada menos. Pues sí, nace Ibáñez, el que nos trae a Mortadelo y Filemón, también a Rompetechos, a Botones Sacarino. Pues nace el 13 Ruedas del Percebe, que eran estas graciosas, en este cel. Ya le ven, que le gusta dibujarse de vez en cuando, le gusta dibujar tantas cosas, todo lo que se le ocurre lo pasa por la pluma, no tiene filtro. 13 Rubes, Rompetechos, la familia Trapisonda, Pepe Goteriatirio, que también era muy gracioso. Pues bueno, parece ser que en 1969 es cuando se publica la primera la aventura completa del sulfato atómico, que estaba muy gracioso, la verdad como son. Bueno, seguimos un poco con Nacimiento, porque en 1941 íbamos con música, pues nace Milo. Fíjate quién es Milo, pues el que canta esto, más o menos, ¿no? Ahora subir un poquito para que oiga mejor. Surfing USA. La música de esta canción es de una canción de Chuck Berry, Sweet Little Sister de Chuck Berry, pero luego hicieron ellos con esa melodía esta canción, que es su primer gran éxito. Luego harían muchos más, Bárbara y... Pues nada, My Love es uno de los componentes de los Beach Boys, que luego parece ser que tuvo ciertas historias con Brian Wilson por la autoría de las canciones y tal, pero bueno, uno de los grandes grupos de la música rock, sin duda alguna, es por los Beach Boys, y como un gran grupo de la música actual es este que vamos a oír, porque Brian Wilson había nacido en 41 y 34 años después nace William, el autor de esta también canción. Sí, de Black Eyed Peas. Es que hizo, pues, cuando las elecciones de Obama, pues hizo tres canciones con los discursos de Barack Obama, llamadas Yes We Can, It's a New Day y We're the Ones. Y aquí tenemos...
Pues aquí le tenemos, nada más y nada menos que a William, que viene en 1975. Que tenga un feliz cumpleaños, que de vez en cuando nos lo hace pasar bien. Bueno, pues seguimos un poquito con nacimientos y vamos a continuar con Malú, pues la cantante también, famosa, española, pues María Lucía Sánchez Benítez se llama, y su padre era cantador, Pepe de Lucía, y su tío, pues fíjese, nada más y nada menos que Paco de Lucía. Pues claro, se ha salido ella, tenía madera, tenía familia. Bueno, pues el primer disco suyo fue Aprendiz, que canta canciones que componen Pedro Guerra y sobre todo Alejandro Sáenz. Luego pues sí que cambiará, me parece. Bueno, hice Blanco y Negro, con la que fue candidata con el disco Guerra Fría Grammy. Y esta canción está en ese disco. Bueno, pues seguimos con Cao Cao. Seguimos con nacimientos de gente igual no tan conocida. Pero bueno, también gente que tiene su lugar en la historia. Y aquí está un primer ministro chino, Cao Cao, que además decía Suo Cacao, Cacao Dao. Que es un poco como hablando del rey de Roma por la puerta asoma, pues lo decían los chinos de Cao Cao. Suo Cacao, Cacao Dao. Pues un primer ministro que hubo en China, en el año 155 que nació. Suci, emperador chino, que tomaba mucho sushi para comer, no, bueno, no sabemos. Nace en el año 638, emperador entre 1643 y 1661 fue. Seguimos con nacimiento, en 1713 nace Nicolás Luis de Laquelle, este es un astrónomo, ha catalogado un montón de estrellas y constelaciones, bueno, pues mucho, y eclipses, y bueno, tiene un carácter lunar y un asteroide, como no podía ser menos entre los astrónomos. En 1738 nace Cesare Beccaris, era un filósofo, un poquito jurista, y entonces él está a favor de ciertas cosas como la abolición de la pena de muerte, lucha también dice que las penas tienen que ser proporcionales de dos maneras, un poco para la sociedad, otra para el delincuente. Publicó de los delitos y las penas y bueno, pues también tiene un asteroide ahí. Seguimos con nacimiento porque en 1767 nace Andrew Jackson, que fue presidente de Estados Unidos entre los años 1829 y 1837, y William Land nace en 1779, fue primer ministro de Gran Bretaña en el año 1834 y de los años 1835-41. Nicolás Baccay era un compositor italiano que también era profesor de canto, tiene sistemas de aprendizaje de canto. Nace en 1790. En 1809 nace Joseph Jenkins Roberts. Este fue presidente de Liberia, nació en Estados Unidos y luego se fue a Liberia, ayudó a que consiguiera esa independencia y fue presidente de los años 1848 y 56. Luego se retiró, pero luego hubo una serie de problemas y volvió a presentarse y volvió a ser presidente del año 1872 al 76. Todo un personaje en Liberia. En 1830 nace Paul von Heyse, este es un escritor que fue Nobel de Literatura en 1910. Bueno, una obra que escribe en alemán, La Arabiata, que describe un poco la vida de los pescadores napolitanos, ese ambiente napolitano, pues le gustaban mucho estas cosas. En 1835 nace un compositor, Edward Strauss, que junto con sus hermanos Johann y Joseph formaron el corazón de lo que era la dinastía Strauss. Y aquí tenemos una bella Elena que nos está tocando suya. Mira, Johann Strauss. Bueno, seguimos con nacimiento porque en 1854 nace Emil Adolf von Behring, este es un bacteriólogo, fue Nobel de Medicina, sobre todo hizo por el tratamiento de la difteria y el tétanos. Y bueno, Nobel en el año 1901 y tiene un cráter lunar y un asteroide también. En 1839 nace Berta Wegener. Esta es una pintora que pintaba cuadros de temática erótica, homosexual también, lésbica. Y bueno, aquí tienen. Y sobre todo también era conocida porque conoció una mujer, bueno, conoció un hombre y se casó con él, Einar Wegener, y este hombre pues acabó siendo una mujer que es un poco acabó siendo Lili Elbe, que es un poco la chica danesa, que se la conoce, que en 2015 se hizo un film, y que Vikander ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, Alicia Vikander, que interpretaba a Gerda, este personaje, la verdad como son, o sea que le pueden poner hasta cara un poquito, aunque no sea la suya. Bueno, en 1899 nace George Brent, este es un actor, y bueno, hizo El Velo Pintado, pues aquí se hizo el balón pitado, pero estaba claro que la principal aquí era Greta Garbo. Con Greta Garbo
Y luego ya también hizo más cosas, que luego esta película está muy bien, una versión que hay ahora de Edward Norton, No Maybe Waits. Y luego, esta no la he visto, pero la otra sí, está muy bien. Y luego también hizo un Jezabel con Betty Davis, ya sale un poquito más equilibrado en el cartel. En 1906 nace Anthony Campaña, este es un fotógrafo, a ver si les podemos enseñar sus fotografías, porque tenerlas tenemos, pero nos va a costar un poquito, porque tenemos aquí en un librito, y aquí tenemos un miliciano que pinta él. Ahí está, con el fusil al hombro, y aquí tenemos dos fotos suyas. La proclamación del Estado de Cataluña, esta la otra, ¿no? Que también es muy famosa, de campaña, la proclamación de la República, y esta es la proclamación del Estado de Cataluña. Y aquí también tenemos otra más, ya puestos, dos suyas. Estas son tracción de sangre, estas dos son suyas, tracción de sangre, y hay un obrero trabajando. Uy, lo que me ha costado, lo que pesa el librito. Bueno, pues un fotógrafo español que emigró después de la guerra y tal, un personaje interesante. Bueno, en 1908 nace Maurice Merleau-Ponty, que es un filósofo francés, es un poquito existencialista, pero tiene ciertas discordancias, ciertas diferencias con Sartre. Pues él en la teoría de la percepción tiene una idea un poquito diferente entre el ego, que tiene que reconocerse, bueno, cosas complicadas de los filósofos y más de los existencialistas. Bueno, en 1919 nace Lawrence Sternitz, es un actor, pues nace sobre todo papeles secundarios, hace un papel en Reservoir Dogs y por eso lo he puesto yo, porque en Reservoir Dogs hay que salir. En 1920, de Tarantino, claro, nace Edward Donald Thomas, esto es un médico que fue Nobel en 1990, sobre todo lo que hace es trasplantes de médula ósea. En 1930 nace Martin Karplus, este es un químico Nobel estadounidense que fue Nobel en el 2013 por el desarrollo de programas informáticos que para predecir comportamientos de procesos químicos, que viene muy bien. En 1930 nace otro Nobel, que es Zores Alfyorov, este es un Nobel de físico por heteroestructuras, parece ser que unas son semiconductores. En 1932 nace Vicente Rojo Almazán, un artista plástico, bueno, hace esculturas y México. En 1943 nace David Cronenberg, es un cineasta, sobre todo hace cosas de terror, hace Inseparables con Jeremy Irons, una película bastante truculenta. La Mosca, hace una historia de violencia con Viggo Mortensen, que está mal de tiros, pero bueno, también tiene un punto. Y luego Crash con Holly Hunter, que esa yo no la he visto, pero parece que eran personas que experimentan con sinforofilia, o sea, que parece que les gusta, les excita ver accidentes de autos. Bueno, pues a ver la peliculita. Bueno, en 1946 una Marisa Marco, que igual no la han visto mucho, pero la han oído porque dobló Heidi y también a Mary Ingalls de La Casa de la Pradera, o sea que su voz la hemos oído bastante. En 1947 nace Ray Coder, este es un guitarrista que sobre todo hace música de películas, una de las que hace el París, Texas, que está bastante bien, las cosas como son, la música. En 1957 nace Joaquín de Almeida, es un actor que vale para un rato con Descosido, salen películas muy diferentes, las cosas como son. Peligro Inminente con José Sofón, en Desperado, en Vendetta, en Capitanes de Abril, una película, él es portugués, claro, es una película muy bonita sobre la Revolución de los Claveles. Y bueno, hace muchas veces de latino así bajo, como en Good Morning Babilonia, así de clase baja también, porque claro, tiene ese moreno así. En 1957 nace Juan José Ibarreche, que fue el Endacari en el País Vasco de los años 1995 a 2009 con el PNV. David Silverman nace en 1957, es un productor y director de Los Simpsons, sobre todo. Renny Harlin es un director de cine que hace Deep Blue Sea, es el finlandés, el de la leyenda de Hércules, bueno, tampoco es muy conocido. Luego en 1965, el año que nací yo, nace Belana Medvedeva, esta era la esposa de Dmitry Medvedev, parece, bueno, pues es la antiabortista, llámala antiabortista, provida, como quieran llamarla. Pues parece ser que tras el divorcio de Putin, Belén hace un poco las veces así de apoyar bastante a Putin también, y de representación, pues bueno, es lo que pone en Wikipedia. En 1968 nace Sabrina Salerno, pues la famosa teta que se le escapó del Boys, en el programa ese de televisión que es famosísimo. Luego, pues poco más, bueno, salía por ahí en revistas y en cosas, salía cantando, pero sobre todo ese espectáculo, pues la gente de nuestra edad nos acordamos todos, y si no, se lo vuelven a recordar una y otra vez porque de vez en cuando sale. Bueno, pues vamos acabando, porque en 1950, bueno, no decimos la edad, nace Vago Longoria, que es una actriz y modelo estadounidense, que bueno, que hace sobre todo mujeres desesperadas, y bueno, se casó con un baloncestista, Tony Parker, el famoso baloncestista francés que estuvo en los San Antonio Spurs también. Bueno, seguimos ya con Susana Solento, es una actriz española que bueno, si sale en la Acacias 38, y acabamos con que La Luz, que este es un actor estadounidense, sobre todo es el Matt Cullen en la saga Crepúsculo. Y bueno,
Esperemos que venga otro día y que sea mejor que los ídolos de marzo para César, que nos vaya un poquito mejor. Pues nada, pues con todo esto me despido hasta mañana, que será 16, y ya les contaremos. Cuidado con los ídolos de marzo.